El sonido agudo del monitor cortaba el aire como una cuchilla invisible, insistente, repetitivo, marcando segundos que parecían más pesados de lo normal. El hombre estaba de pie junto a la cama, el traje caro arrugado después de noches sin dormir, los ojos hundidos fijos en el rostro inmóvil de su hija. Los médicos hablaban en voz baja. Palabras técnicas se mezclaban con el zumbido de las máquinas, mientras una mano ya se acercaba al panel que lo terminaría todo. Fue en ese instante exacto, cuando el mundo parecía haberse encogido a ese cuarto frío, que una voz frágil, pero extrañamente firme, rasgó el silencio, e hizo que todos se giraran. «Apaga los aparatos, tu hija va a salir del coma», dijo la mujer anciana, como si anunciara algo simple, casi obvio. El impacto no vino solo por lo que se dijo, sino por quién lo dijo. Era pequeña, vestía ropa gastada, el cabello canoso recogido de cualquier manera, y parecía fuera de lugar en ese hospital, donde todo olía a dinero y precisión. El padre sintió primero como la rabia subía, caliente, mezclada con un cansancio que ya no cabía en el cuerpo. ¿Quién era esa mujer para interrumpir ese momento, para jugar con algo tan serio, tan definitivo? Uno de los médicos dio un paso al frente, listo para pedirle que se retirara, mientras el monitor seguía marcando el tiempo que quedaba. El espectador ya estaba atrapado allí, sin saber si aquello era locura, crueldad o el inicio de algo imposible. Antes de que se diera cualquier respuesta, la escena se deshace lentamente, como si el propio tiempo retrocediera para explicar cómo todos llegaron hasta allí. Horas antes, el mismo hombre caminaba por los amplios pasillos del hospital, el sonido de los zapatos resonando en contraste con el silencio respetuoso alrededor. Los empleados lo reconocían. Algunos bajaban la cabeza, otros sonreían con cautela, acostumbrados a tratar con alguien cuyo nombre pesaba tanto como su fortuna. Él respondía con gestos mecánicos, la mente distante, ocupada solo por la imagen de la hija tendida en esa cama. Cada paso era un intento de convencerse de que aún tenía control sobre algo. Siempre creyó que el control lo era todo. Construyó un imperio partiendo de la nada. Negoció con gente poderosa. Ganó disputas que parecían imposibles. Y aprendió temprano que los sentimientos estorbaban las decisiones. Con su hija, sin embargo, las cosas nunca fueron simples. Y eso lo corroía más que cualquier pérdida financiera. Recordaba las ausencias justificadas por reuniones urgentes, las promesas de viajes postergadas, los cumpleaños compensados con regalos caros. Ahora, frente a aquella puerta cerrada de la UCI, todo eso parecía pequeño e inútil. Cuando el médico responsable lo llamó para conversar, el tono fue profesional, entrenado, casi automático. Explicó exámenes, mostró gráficos, habló de actividad cerebral mínima y de pronósticos irreversibles. El padre escuchó todo en silencio, asintiendo como quien entiende, pero por dentro, algo se rompía lentamente. Cada palabra sonaba como un martillo, clavando la idea de que ya no había nada que hacer. Aún así, pidió ver a su hija, una vez más, antes de cualquier decisión. Dentro del cuarto el contraste era brutal. La niña parecía tranquila, casi dormida, como si nada estuviera mal aparte de aquel enredo de cables y tubos conectados a su cuerpo frágil. El padre tomó su mano sintiendo el tacto frío, y un recuerdo antiguo surgió sin pedir permiso. Era ella de niña corriendo por la sala Rendo Fuerte, pidiéndole que dejara el teléfono solo por unos minutos. El recuerdo le apretó el pecho de una manera que ningún dinero jamás consiguió aliviar. Mientras tanto, afuera, la rutina del hospital seguía indiferente a aquel dolor específico. Enfermeros pasaban apresurados, otros pacientes aguardaban noticias. Vidas se cruzaban sin tocarse de verdad. Fue en ese flujo casi invisible que la anciana apareció por primera vez, sentada en una silla dura del pasillo, observándolo todo con atención silenciosa. Nadie sabía con certeza por qué estaba allí, ni a quién esperaba. Para la mayoría, era solo una presencia irrelevante más en medio del caos controlado del lugar. Ella levantó la mirada, cuando el hombre salió del cuarto, su rostro marcado por algo entre desesperación y negación. Sus miradas se cruzaron por un segundo, demasiado rápido para que alguien le diera importancia, pero lo suficientemente largo como para que algo extraño se instalara en el aire. La mujer frunció levemente el ceño, como si reconociera un dolor antiguo en aquel extraño bien vestido. Él apartó la mirada de inmediato, incómodo sin saber por qué. En ese momento, ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro silencioso los llevaría de vuelta al mismo cuarto horas después. El tiempo avanzó pesado, empujando a todos hacia la decisión final. Se prepararon documentos, se repitieron explicaciones, y el padre sintió como la presión se acumulaba, no solo de los médicos, sino de sí mismo. La idea de apagar los aparatos parecía un acto de misericordia, y al mismo tiempo, una traición imperdonable. Firmó papeles con la mano temblorosa,
tratando de no pensar en lo que venía después. Fue entonces cuando regresaron al cuarto, donde todo culminaría en ese instante congelado. Y así, el círculo se cerró, trayendo nuevamente la voz inesperada que interrumpió lo inevitable. La anciana avanzó unos pasos, ignorando miradas de reproche, y repitió la frase con una convicción que no combinaba con su apariencia frágil. El padre sintió el corazón acelerarse, dividido entre ordenar que la sacaran de allí y preguntar cómo se atrevía a decir aquello. El médico abrió la boca para intervenir, pero algo en la mirada de la mujer lo hizo dudar por un segundo. El monitor seguía pitando, marcando un tiempo que nadie allí sabía ya si quería que se acabara. El padre sintió el peso de todas las miradas caer sobre él, como si esa decisión ya se hubiera tomado, y solo esperara su confirmación silenciosa. La presencia de la anciana parecía desplazar el eje de aquel cuarto, transformando la certeza médica en una duda incómoda. Respiró hondo, intentando recuperar la postura de hombre acostumbrado a comandar salas enteras, pero se dio cuenta de que allí nada obedecía a las reglas que conocía. La hija permanecía inmóvil, ajena a la tensión que se acumulaba alrededor de su cuerpo frágil, mientras la frase de la mujer resonaba en su mente como un martillo insistente. La médica responsable carraspeó, retomando el control con una voz firme, explicando que aquella interrupción era inadecuada, que la decisión debía ser respetada, y que no había base científica para lo que se estaba diciendo. El padre asintió por reflejo, pero algo dentro de él se resistía. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera tocado una parte de él que permanecía escondida bajo capas de racionalidad y orgullo. Miró de nuevo a su hija, buscando alguna señal, cualquier cosa que lo ayudara a librarse de aquella duda cruel. El recuerdo volvió con fuerza, empujado por aquel instante de silencio. Se vio años atrás, sentado en el borde de la cama de la niña, escuchándola hablar de sueños simples, de querer que le estuviera más presente, de no gustarle cuando prometía y no cumplía. Recordó la última conversación antes del accidente, una discusión tonta, interrumpida por una llamada telefónica que él juzgó más importante. Ahora, ese recuerdo se mezclaba con la imagen de la anciana, como si ambas exigieran algo que había estado postergando toda la vida en escuchar de verdad. Mientras tanto, la mujer permanecía allí, sin prisa, sin alzar la voz, solo observando al padre con ojos cansados, pero atentos. Había en ellos una mezcla de dolor antiguo y certeza inquebrantable, algo que no combinaba con la idea de locura que todos querían atribuirle. Un guardia de seguridad se acercó, esperando la señal para retirarla, y el padre sintió un impulso extraño de pedir que esperaran. No sabía explicar el motivo, solo sabía que expulsarla en ese momento parecía tan definitivo como apagar los aparatos. Afuera del cuarto el hospital continuaba funcionando como un engranaje perfecto, indiferente a la batalla silenciosa que se libraba allí dentro. Personas pasaban por los pasillos cargando sus propias tragedias, y nadie imaginaba que, detrás de aquella puerta, una decisión podía redefinir varias vidas. El padre percibió como todo aquello era pequeño y gigantesco al mismo tiempo, como si el mundo entero se hubiera encogido al tamaño de aquel cuarto frío y demasiado iluminado. Pidió unos minutos, algo raro para alguien que siempre exigió respuestas inmediatas. Los médicos intercambiaron miradas incómodas, pero aceptaron alejarse por un instante. Cuando quedaron a solas, el padre finalmente encaró a la anciana de frente, dejando escapar una pregunta cargada de irritación y desesperación. Quiso saber quién era, por qué estaba allí, y cómo podía afirmar algo tan serio con tanta convicción. La mujer tardó en responder, como si eligiera cada palabra con cuidado. Dijo que no estaba allí por casualidad, que ella también ya había estado del otro lado de aquella cama, esperando un milagro en el que nadie creía. No habló de visiones ni de promesas divinas, habló de dolor, de pérdida y de una esperanza que insiste en sobrevivir, incluso cuando todo apunta al final. El padre escuchó en silencio, sintiendo como la rabia cedía espacio a algo más peligroso, a la posibilidad de creer. Aquella conversación breve, casi susurrada, plantó una semilla que no sabía si quería ver crecer. Cuando los médicos regresaron, el clima ya no era el mismo. El padre parecía diferente, más abatido, pero también más atento, como alguien que había despertado de un letargo demasiado largo. Se invitó a la anciana a retirarse, pero antes de salir, lanzó una última mirada a la niña, y murmuró algo casi inaudible, como una promesa. El padre siguió cada paso de ella, hasta desaparecer en el pasillo, sintiendo que aquella historia estaba lejos de terminar. Se acercó a su hija una vez más, tomando su mano con más fuerza, como si quisiera anclarla a ese mundo. El monitor seguía marcando el tiempo, implacable, mientras una decisión se formaba lentamente dentro de él,
ya no era solo sobre ciencia o estadísticas, sino sobre el peso de vivir con una elección para el resto de la vida. El silencio que se instaló en aquel cuarto parecía presagiar algo mayor, algo que aún estaba por venir. La petición de tiempo resonó en el cuarto como algo casi ofensivo para la lógica de ese lugar. Los médicos se miraron entre sí, claramente incómodos, pero aceptaron esperar unos instantes, dejando al padre nuevamente a solas con la hija. Él arrastró una silla y se sentó al lado de la cama, sintiendo como el cansancio finalmente alcanzaba a todo el cuerpo. El silencio allí dentro parecía más pesado que cualquier discusión, y el sonido rítmico de las máquinas ahora sonaba como una cuenta regresiva personal, íntima, imposible de ignorar. Comenzó a observar detalles que antes se le habían escapado, como el leve movimiento del pecho de la niña, la forma en que el cabello caía sobre la almohada, la delicadeza casi injusta de aquel cuerpo, atrapado entre cables y tubos. Pensó en cuántas veces estuvo ausente cuando ella solo necesitaba su atención, no regalos, no promesas futuras. La culpa llegaba en oleadas, mezclada con el miedo de estar aferrándose a una esperanza vacía, alimentada por una extraña, a la que apenas conocía. Afuera, la anciana caminaba lentamente por el pasillo, apoyándose en la pared, como si cada paso exigiera esfuerzo. Empleados pasaban a su lado sin notar su presencia, y nadie se tomó el trabajo de preguntar si necesitaba ayuda. Aún así, ella parecía tranquila, casi serena, como alguien que ya había hecho lo que tenía que hacer. Sus ojos, sin embargo, llevaban un brillo tenso, como si también estuvieran atados a aquel cuarto, esperando un desenlace que ya no dependía solo de ella. Dentro de la mente del padre, el conflicto crecía. Una parte de él gritaba para seguir la ciencia, terminarlo todo, y evitar un sufrimiento prolongado. Otra parte, más silenciosa e insistente, recordaba que algunas decisiones no pueden medirse solo con gráficos e informes. Se sorprendió preguntándose qué habría deseado su hija, si habría preferido que él luchara hasta el último segundo, o que aceptara lo inevitable, sin cuestionar. La respuesta nunca llegaba clara, solo una opresión en el pecho. El reloj avanzaba, y el equipo médico volvió a acercarse, trayendo consigo la urgencia que el hospital no permitía postergar indefinidamente. El padre sintió aumentar la presión, como si lo empujaran hacia un abismo donde cualquier elección sería irreversible. Se levantó, se pasó la mano por el rostro, y pidió un poco más de tiempo, la voz quebrándose por primera vez desde que había llegado allí. La petición sonó casi como una disculpa, no solo a los médicos, sino a la propia hija. Cuando la médica respondió que no podían esperar mucho más, comprendió que estaba al límite. Miró una vez más a la niña, y en un impulso que mezclaba desesperación y amor, comenzó a hablarle en voz baja, recordando un momento simples bromas internas, cosas que solo los dos sabían. Era como si quisiera traerla de vuelta con el sonido de su propia voz, como si las palabras pudieran atravesar aquel silencio profundo. Las lágrimas llegaron sin aviso, rompiendo la imagen de hombre inquebrantable que siempre sostuvo. Mientras tanto, la anciana se detuvo cerca de la puerta de la UC, y, sintiendo algo que no sabía explicar, un peso en el pecho, que mezclaba esperanza y miedo, cerró los ojos por un instante, respiró hondo, y murmuró algo que parecía una despedida, o tal vez una súplica. No había público, no había reconocimiento, solo una mujer invisible apostándolo todo a algo que nadie más se atrevía a considerar. El hospital seguía su ritmo, ajeno a aquel instante silencioso. De vuelta en el cuarto, el padre finalmente se apartó de la cama, sintiendo las piernas débiles. Los médicos retomaron sus posiciones, listos para seguir el protocolo. Él levantó la mano, pidiendo que esperaran unos segundos más, como si necesitara valor, incluso para permitir que aquello sucediera. El monitor seguía marcando el tiempo, cada latido pareciendo más alto, más definitivo, como si anunciara que algo estaba a punto de cambiar, para bien, o para siempre. El silencio fue roto por un detalle casi imperceptible, algo tan pequeño que cualquiera podría ignorar, si no estuviera desesperadamente atento. Uno de los monitores emitió un sonido diferente, una variación mínima en el ritmo que hizo que la médica frunciera el ceño por un segundo antes de acercarse nuevamente. El padre sintió el corazón desbocarse, pero se obligó a no crear expectativas, recordando cuántas veces ya se había aferrado a falsas esperanzas a lo largo de la vida. Aún así, aquel pequeño desvío parecía demasiado grande para ser ignorado en ese momento específico. La médica pidió que todos aguardaran, los ojos ahora fijos en los números que comenzaban a oscilar de forma sutil. No era un milagro evidente, no había movimientos bruscos ni apertura de ojos, solo un cambio delicado que exigía atención redoblada. El padre contuvo la respiración,
sintiendo todo el cuerpo tensarse, como si cualquier movimiento suyo pudiera interferir en aquel instante frágil. Miró a su hija, y por primera vez en horas, sintió algo que se acercaba a la esperanza, aunque tuviera miedo de nombrarlo. El equipo médico comenzó a intercambiar información en voz baja, el tono técnico dando paso a una cautela inusual. No afirmaban nada con certeza, pero tampoco hablaban ya de irreversibilidad, con la misma seguridad de antes. El padre observaba cada gesto, cada expresión, intentando descifrar señales que nunca había necesitado aprender a leer. Era extraño darse cuenta de cómo, a pesar de toda su riqueza, se sentía completamente analfabeto ante aquella situación, dependiente de algo que no podía comprar ni controlar. Afuera, la anciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sin saber exactamente el motivo. Abrió los ojos despacio y encaró la puerta cerrada de la UCI, como si pudiera ver más allá de ella. Su rostro se contrajo por un instante, mezclando alivio y aprensión, como quien sabe que algo comenzó, pero aún no terminó. Apoyó la mano en la pared, sintiendo las piernas flaquear, y respiró hondo, manteniéndose allí, invisible como siempre, pero emocionalmente ligada a lo que sucedía dentro. Dentro del cuarto, el padre se acercó nuevamente a su hija, hablándole en voz baja, ahora con un temblor diferente, menos desesperado y más cuidadoso. Le prometió cosas que nunca había prometido antes, no viajes ni regalos, sino presencia, tiempo, escucha. Las palabras salían cargadas de arrepentimiento y de una esperanza tímida, casi con miedo de ser castigada por atreverse a existir. Cada frase parecía una súplica silenciosa para que regresara, aunque no supiera si ella podía oír. Los minutos se extendieron como horas, y la tensión se volvió casi insoportable. La médica finalmente explicó que algo había cambiado, que no podían apagar los aparatos en ese momento, pues sería precipitado. No había garantías, dejó claro, solo la necesidad de observar y esperar. Cuando la noticia se difundió por el pasillo, el hospital reaccionó, con una curiosidad contenida. Algunos profesionales comentaban en susurros, otros mantenían una postura neutra, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Nadie le dijo nada, nadie la buscó, pero ella supo, en el fondo, que su presencia allí había hecho la diferencia, aunque jamás fuera reconocida. El padre salió del cuarto por unos minutos, el rostro abatido, pero los ojos distintos, como si llevaran algo nuevo. La encontró sentada nuevamente, el cuerpo encorvado, las manos entrelazadas en el regazo. Se acercó despacio, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar de inmediato. Cuando por fin pudo, agradeció de manera simple, sin discursos ni justificaciones, solo reconociendo que, de no haber sido por ella, quizá todo habría terminado allí. Sus palabras llevaban una serenidad que contrastaba con el torbellino dentro de él. En ese momento el padre entendió que esa historia apenas comenzaba, y que la verdadera prueba no sería solo la recuperación de la hija, sino la transformación que aquella experiencia le exigiría. El padre permaneció en el hospital, negándose a irse, incluso cuando le ofrecieron una habitación para descansar. Prefirió quedarse sentado en una silla dura, cerca de la UCI, observando a la gente entrar y salir, intentando convencerse de que estar allí ya era una forma de reparar ausencias antiguas. Cada vez que la puerta se abría, su corazón reaccionaba como si fuera a recibir una sentencia definitiva. El equipo médico mantuvo una postura cautelosa, explicando que las oscilaciones podían ocurrir, y que aún era temprano para cualquier conclusión. El padre escuchaba todo con atención, pero ahora sin la prisa de antes, como si hubiera aprendido, de la forma más dolorosa, que algunas cosas exigen espera. Volvía al cuarto de su hija siempre que podía, hablándole en voz baja, contando historias del pasado, describiendo escenas simples del día a día que nunca habían tenido tiempo de compartir. Era un intento casi desesperado de construir una presencia que había descuidado durante años. En uno de esos momentos,
percibió algo que se le había escapado hasta entonces, un leve movimiento en los dedos de la niña, tan sutil que podía confundirse con la imaginación, pero lo suficientemente real como para hacerle contener la respiración. Llamó a la enfermera, intentando mantener la calma, pero la voz salió temblorosa, cargada de miedo y esperanza. La profesional observó con atención, pidió que aguardara, y anotó algo en la historia clínica, sin promesas, sin entusiasmo exagerado. Aún así, aquel pequeño gesto parecía enorme para alguien que ya había aceptado lo peor. Afuera, la anciana seguía allí, ahora sentada cerca de una ventana, observando cómo el cielo cambiaba de color a medida que avanzaba el día. El hospital no era un lugar acogedor para alguien como ella, pero aún así permanecía, como si su misión aún no se hubiera completado. Algunas personas la miraban con curiosidad, otras con desconfianza, pero nadie se acercaba de verdad. Parecía cargar una historia demasiado pesada para caber en explicaciones simples. Se sentó a su lado sin decir nada por unos minutos, compartiendo un silencio que ya no parecía hostil. Cuando habló, contó sobre el pequeño movimiento, el cambio casi invisible, y la forma en que aquello había reavivado algo dentro de él. La anciana escuchó con atención, sin interrumpir, y respondió solo que, a veces, la vida se manifiesta primero en los detalles más fáciles de ignorar. Sus palabras no sonaban como promesas, sino como un recordatorio. A medida que caía la noche, el hospital asumía un ritmo diferente, más silencioso, casi introspectivo. El padre sintió el peso de todo el día derrumbarse sobre los hombros, pero se negó a irse. Esa constatación dolía, pero también traía una extraña sensación de verdad. En la madrugada, la médica volvió a llamarlo para una conversación más larga. Explicó que las señales aún eran inciertas, pero suficientes para justificar un cambio de enfoque, un cuidado más atento, menos definitivo. El padre escuchó todo con lágrimas en los ojos, no por alivio completo, sino por la conciencia de que esa oportunidad existía, aunque fuera mínima. Agradeció, sintiendo que aquellas palabras, dichas con cautela, valían más que cualquier garantía vacía. Cuando regresó al pasillo, buscó nuevamente a la anciana, pero no la encontró en el lugar donde solía quedarse. Por un instante, sintió un vacío extraño, casi un miedo irracional de que, con su ausencia, la esperanza también desapareciera. Preguntó discretamente a un empleado, que respondió no haber visto a nadie con esas características. El padre caminó lentamente por el pasillo, mirando alrededor, como si pudiera encontrarla en cualquier rincón, pero ella parecía haberse disuelto en el flujo del hospital. Volvió junto a su hija, se sentó al lado de la cama, y tomó su mano con cuidado. El monitor seguía marcando el tiempo, ahora menos como una amenaza, y más como un recordatorio de que aún había vida allí aunque frágil. El padre cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir todo lo que había evitado durante años, y se prometió a sí mismo que, si tenía una segunda oportunidad, lo haría diferente. El silencio que se instaló en aquel cuarto ya no era de desesperación absoluta, sino de espera tensa, cargada de posibilidades. Por un segundo, tuvo miedo de que todo no hubiera sido más que una ilusión creada por el cansancio extremo, pero el sonido continuo de los aparatos confirmó que la hija aún estaba allí, luchando de una forma silenciosa. Se levantó despacio y entró nuevamente en el cuarto, sintiendo el corazón oprimirse al verla igual, inmóvil, pero ahora cargada de una expectativa distinta. A lo largo de las horas, comenzó a notar pequeñas reacciones, nada espectacular, pero suficientes para mantenerlo alerta. Un ajuste involuntario de la cabeza, una leve alteración en la respiración, señales que los médicos analizaban con extrema cautela. Cada detalle era registrado, discutido, revisado, y el padre se veía atrapado en cada segundo,
como si su propia vida estuviera sincronizada con aquellos movimientos casi invisibles. La ansiedad ya no venía solo del miedo a la pérdida, sino de la expectativa de algo que podía suceder en cualquier momento. Entre una visita y otra al cuarto, caminaba por los pasillos intentando aliviar la tensión, pero su mente insistía en volver a la anciana. Su ausencia incomodaba más de lo que le gustaría admitir, como si aquella figura frágil se hubiera convertido en un punto de equilibrio improbable. Se preguntó quién era realmente, de dónde venía, y por qué parecía tan segura de algo que nadie más se atrevía a afirmar. La idea de no volver a verla trajo una incomodidad inesperada, casi una sensación de deuda no resuelta. Al final de la tarde, mientras conversaba con un enfermero, notó un movimiento diferente cerca de la UC, y en profesionales se reunían con expresiones serias, pero no alarmadas, y lo llamaron para que se acercara. Explicaron que los exámenes mostraban una respuesta neurológica más consistente de lo esperado, aún lejos de cualquier conclusión definitiva, pero suficiente para justificar cautela y continuidad del tratamiento. El padre sintió nuevamente que las piernas le flaqueaban, pero esta vez no cayó, sostenido por una mezcla intensa de esperanza y miedo. Regresó al cuarto, se acercó a su hija, y le habló una vez más, la voz ahora menos quebrada, pero cargada de emoción contenida. Dijo que estaba allí, que no iría a ningún lado, que esperaría el tiempo que fuera necesario. Mientras hablaba, tuvo la impresión de que los labios de ella se movieron levemente, algo casi imperceptible, pero lo bastante real como para hacerle dejar de respirar por un instante. Llamó al equipo, y nuevamente, todo fue observado con extrema atención, sin euforia, sin promesas. La noticia comenzó a difundirse entre algunos profesionales, creando un clima extraño en el hospital, como si todos caminaran sobre una línea fina, entre el escepticismo y la expectativa. El padre percibía miradas diferentes, menos formales, más humanas, y eso lo afectaba de un modo profundo. Se dio cuenta de que aquella historia ya había traspasado los límites del cuarto, incluso, sin titulares, ni alboroto. Era un cambio silencioso pero poderoso, que tocaba a quien se acercaba. Cuando la noche volvió a caer, el padre se sentó nuevamente al lado de la cama, exhausto, pero incapaz de irse. Pensó en su propia vida, en todo lo que había construido, y en lo que había dejado de vivir, y entendió que aquella espera lo estaba transformando de forma irreversible. No sabía cuál sería el desenlace, pero sabía que jamás sería el mismo hombre después de aquello. El monitor seguía marcando el tiempo, ahora no como un enemigo, sino como un compañero constante en aquella vigilia interminable. El tercer día amaneció con un peso distinto en el aire, como si el propio hospital estuviera atento a lo que ocurría en ese cuarto específico. El padre despertó con el cuerpo dolorido, los músculos rígidos por la falta de descanso adecuado, pero la mente extrañamente despierta. En cuanto entró en el cuarto de su hija, percibió algo sutil en el ambiente, una sensación difícil de explicar, como si el silencio hubiera cambiado de textura. Se acercó a la cama despacio, observando cada detalle con una atención casi obsesiva, temiendo perder cualquier señal que pudiera surgir. La médica entró poco después, acompañada de más profesionales de lo habitual, y explicó que los exámenes de la madrugada habían mostrado respuestas más claras. Aún no hablaban de despertar ni de recuperación plena, pero ya no evitaban palabras como posibilidad y progreso. El padre escuchó todo en silencio, sintiendo las emociones acumularse sin encontrar una salida segura. Quería celebrar, llorar, gritar, pero permanecía inmóvil, con miedo de que cualquier exceso rompiera aquel frágil equilibrio. Mientras el equipo ajustaba aparatos y conversaba en tono técnico, él tomó la mano de su hija y percibió algo diferente en el contacto. No era solo calor, era una leve presión de vuelta, casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para hacerle tragar el llanto. Llamó a la enfermera, la voz ahogada, y ella confirmó que había una respuesta motora mínima, algo que debía observarse con cuidado. Para el padre, aquello era más que un dato clínico, era una señal de que ella aún estaba allí, luchando de adentro hacia afuera. En el pasillo, comenzaron a surgir comentarios de forma más abierta. Profesionales que antes se mantenían distantes, ahora mostraban curiosidad y cautela mezcladas, como si todos fueran conscientes de que acompañaban algo fuera de lo común. El padre sentía las miradas, pero ya no le importaban. Su mundo se había reducido a ese cuarto, a esa cama, a ese cuerpo frágil, que ahora daba pequeños signos de respuesta. Todo lo demás parecía distante e irrelevante. Al final de la tarde, mientras caminaba lentamente para despejarse, avistó nuevamente a la anciana, sentada en un banco cerca de la entrada lateral del hospital. El corazón se le aceleró, y se acercó sin pensarlo mucho, tomado por una mezcla de alivio y urgencia. Ella parecía más cansada que antes,
pero mantenía la misma expresión serena, como si supiera que aquel encuentro aún era necesario. Se sentó a su lado, respiró hondo y contó, con la voz temblando, sobre las señales que habían surgido. La mujer escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y respondió que el camino aún era largo, que despertar no significaba ausencia de dolor ni de dificultades. Habló de paciencia, de presencia constante, de un amor que se manifiesta más en acciones que en promesas. Sus palabras no sonaban como lecciones, sino como alguien que ya había atravesado un valle parecido y había sobrevivido para contarlo. El padre percibió que, por primera vez, no se sentía por encima ni por debajo de ella, solo humano. Cuando preguntó por qué ella había estado segura desde el inicio, la anciana tardó en responder. Dijo solo que algunos dolores crean una sensibilidad distinta, una capacidad de percibir señales donde otros ven solo el final. No entró en detalles, y él no insistió, sintiendo que esa respuesta, incompleta, era todo lo que recibiría. Antes de despedirse, ella tomó su mano por un instante, un gesto simple que cargaba más significado que cualquier discurso. Cuando la hija finalmente abrió los ojos, aunque fuera por pocos segundos, el mundo pareció desacelerarse. No hubo palabras, no hubo reconocimiento inmediato, solo una mirada perdida, confusa, intentando entender dónde estaba. El padre se inclinó instintivamente, llamando su nombre, con una voz que apenas reconocía como suya, temblorosa, cargada de emoción contenida. Los médicos pidieron calma, explicando que ese primer contacto con la conciencia podía ser confuso y agotador para ella. Aún así, ese breve cruce de miradas fue suficiente para marcar el momento como algo inolvidable. Ella volvió a cerrar los ojos poco después, exhausta, pero ahora había una certeza concreta de que estaba regresando. El padre sintió que las piernas le fallaban, y tuvo que sentarse de nuevo, llevándose las manos al rostro, mientras el llanto finalmente encontraba espacio. No era un llanto de desesperación, sino de alivio profundo, casi doloroso, como si años de tensión acumulada encontraran una salida de golpe. Respiró hondo, intentando recomponerse, mientras el equipo seguía trabajando con eficiencia silenciosa. Más tarde en el pasillo, volvió a encontrar a la anciana una vez más, sentada en el mismo banco de siempre, como si nunca se hubiera ido. Se acercó despacio, sintiendo que aquel encuentro llevaba un peso especial. Le contó sobre el despertar, sobre los ojos que se abrieron, sobre la sensación de haber sido devuelto a la vida junto con su hija. La mujer escuchó con atención, los ojos humedecidos, pero sin sorpresa, como si solo confirmara algo que ya formaba parte de ella desde el inicio. Dijo que algunas historias no terminan cuando el milagro ocurre, sino cuando las personas cambian de verdad. Habló de responsabilidad, de presencia, de no desperdiciar la segunda oportunidad que la vida había concedido. Sus palabras no sonaban como reproche, sino como una advertencia amable, cargada de experiencia. El padre sintió que ese era el verdadero desafío que comenzaba allí, mucho más allá del hospital, de los aparatos y de los diagnósticos. Cuando se volvió para agradecer una vez más, la anciana ya se levantaba, apoyándose con dificultad. Caminó unos pasos por el pasillo, y se detuvo un instante, lanzando una última mirada en dirección al cuarto. No dijo adiós, no prometió volver, solo siguió adelante, mezclándose con la gente común, volviéndose nuevamente invisible. El padre permaneció de pie, sintiendo que aquella presencia había cumplido su papel, y que quizá nunca más la vería. En los días siguientes, la recuperación de la hija siguió lenta, llena de pequeños avances y retrocesos, pero ahora, con esperanza concreta. El padre comenzó a dormir en el hospital, a participar en las conversaciones médicas, a aprender cosas simples como sostener su mano durante los ejercicios, como hablar despacio para no cansarla. Cada gesto parecía una forma de reconstruir algo que se había roto a lo largo de los años. Ya no se sentía un espectador poderoso, sino un padre presente, dispuesto a aprender. Cuando finalmente recibieron el alta de la UCI, el padre caminó junto a la cama de su hija por los pasillos, sintiendo el peso simbólico de ese trayecto. Personas que antes lo veían solo como un hombre rico, ahora lo observaban con otra mirada, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la promesa silenciosa que se hacía a sí mismo en cada paso, la de no volver a dejar que la vida pasara sin estar verdaderamente allí. La historia no terminaba en ese momento, sino que se transformaba en algo mayor, un recuerdo vivo de que escuchar, esperar y creer puede cambiar destinos. Y antes de que el video llegue a su fin, queda la pregunta silenciosa para quien acompañó cada segundo de esta historia. ¿Así llegaste hasta aquí? Escribe en los comentarios la palabra esperanza. Eso demostrará que estuviste presente
hasta el final. Sentiste cada emoción y entendiste que a veces, lo imposible comienza cuando alguien decide escuchar a quien nadie escucha.